Jóvenes, buenas tardes ya con todos. Vamos a ver los últimos puntos, ya esta última disciplina filosófica, que la vamos a reconocer como la filosofía política, ¿ya? Ahora, es muy importante empezar destacando de que a veces confundimos la política con elecciones o con de repente propuestas electorales, ¿no? Pero no es así, ¿no? Porque si ustedes recuerdan cuando hablábamos en las primeras clases, la palabra política tiene que ver con lo que sería no sé, no tenía que ver con lo que sería el tema de las polis entendida como lo que sería una ciudad-estado, ¿no? Es decir, tiene que ver un poco con lo que es cómo nos organizamos. Está bien, ¿no? El ser humano vive en sociedad, perfecto, ¿no? Pero debemos buscar la mejor forma de organizarnos para sacarle el máximo provecho a esa vida en común. No basta solamente con sobrevivir, no basta solamente con el hecho de generar algún tipo de convivencia, sino que hay que sacarle el máximo provecho. Por eso vamos a pensar el día de hoy un poco sobre qué principios deberían regir esta sociedad, qué valores importantes de poder promover, ¿no? En lo que serían los diferentes elementos que vamos a considerar. También hay que ver el tema de cómo es que estas sociedades se deben guiar, es decir, quién debe gobernarlas. Pregunta válida, ¿no? Hay que ver también un poco cómo vamos a constituir un Estado, quiénes forman parte del Estado, qué rol van a ocupar las leyes en el Estado, cuáles son las formas de gobierno más idóneas. Porque la filosofía, como decíamos, al ser teórica, al ser una reflexión racional, lo que va es argumentar, ¿no? Habrán algunos autores que van a decir, yo considero que la mejor forma de gobierno es la monarquía. Otros dirán, yo considero que la mejor forma de gobierno es la democracia. Otros dirán, o la república. Entonces, cada una de ellas va a tener que justificar, ¿no? ¿Por qué considera que esa sería la forma de gobierno más idónea? La ciudadanía también es un tema, ¿no? Que también vamos a tener que tocarlo porque si hablamos de ciudad, hablamos de quiénes pueden ser ciudadanos. Y de repente, si hay una distinción entre ciudadanos, por ejemplo, ¿no? En el Perú solamente pueden ser presidentes los nacidos en el Perú, ¿no? Un extranjero que se nacionalice peruano no podría ser considerado presidente. Entonces, hay ciertos rasgos de ciudadanía que van a dar ciertos requisitos para ser ciudadanos, ¿no? La idea de libertad, igualdad y justicia, que ustedes tendrán claro que son los principios que de alguna manera, se desarrollaron en lo que sería la Revolución Francesa, ¿no? Justamente con la Revolución Francesa se inicia, ¿no? Lo que sería estas suerte de estados modernos, ¿no? Ahora, en cuanto a los representantes, hay varias, ¿no? Que ya conocemos. No vamos a tocar todos para poder tener en cuenta eso, y tener en cuenta ese tipo de situaciones que podríamos tener en este tipo de elementos, ¿ya? Entonces, vamos a preguntarnos cosas como cómo se debe organizar una sociedad, cuál es la importancia de la justicia, cómo se origina y se legitima el poder político, cuál es la mejor forma de gobierno, cuáles deben ser los objetivos del Estado, qué es la libertad, cuáles son sus límites y el rol de los ciudadanos. Esas preguntas no las vamos a responder de manera directa como si fuera un cuestionario de cada autor, sino que ustedes la van a ir reconociendo en la medida que vayamos tocando cada autor. Y vamos a empezar con Platón, ¿ya? A ver, primero quiero que tengamos en cuenta que vamos a tratar de distinguir dos Platones. Un Platón del primer libro sobre política, que es la República, pero luego va a haber un segundo Platón. Es decir, que aparentemente él cambia un poco su postura en la vejez y plantea algunas cosas diferentes a la juventud. En primero, lo que nos dice es de que para que una sociedad adquiera relevancia, cumpla realmente con su rol de sociedad, del lugar donde vivir, es importante que
quien la dirija debe ser el más sabio y más virtuoso. La sociedad debe ser dirigida por el más sabio y el más virtuoso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquella persona que se preocupa por cultivar el conocimiento y aquella persona que se preocupa por actuar bien, la virtud tiene que ver con la ética, va a ser quien deba dirigir la sociedad. Y está cantado, ¿no? Cuando ya hablábamos de Platón, veíamos que justamente esa persona que dirigiría sería el filósofo, ¿no? Para Platón, en este libro de la República, lo ideal es que dirija la sociedad un filósofo, porque es el que más se preocupa por el conocimiento y es el que ha desarrollado más la virtud. Ahora, para Platón, los seres humanos tenemos una naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza es algo que no podemos cambiar. Por ejemplo, yo tengo dos ojos por naturaleza, ¿no? Por ejemplo, pero no tengo un nombre por naturaleza. El nombre es algo que se me ha dado de manera cultural, ¿no? Pero los ojos me lo han dado por naturaleza, ¿no? De repente, yo tengo, un corazón y no tengo tres corazones, ¿no? Yo no puedo decir, yo quiero tener tres corazones. No, no. Por naturaleza es lo que se me da desde que nazco, ¿no? Entonces, para Platón, así como nacemos con un corazón por naturaleza, así como nacemos con dos corazones por naturaleza, también nacemos con algunas características que van a ser desarrolladas en nuestra vida. Entonces, de esa manera que para él, la sociedad tiene que dirigirse, tiene que separarse en tres grandes grupos: los gobernantes, los guardianes y los trabajadores. Es decir, si tu naturaleza te hace buscar la verdad, te hace buscar la ética, la vida virtuosa, tú eres propenso a ser un gobernante. Si tu naturaleza es más de acción, más de actividades físicas, más de actividades que tengan que ver con el cuerpo, tu naturaleza es más de guardián. Y obviamente, si tu naturaleza es más de orden, más de planificación, tu naturaleza es de trabajador. Los tres son importantes. Se imaginan un lugar donde no hayan guardianes, obviamente otros reinos lo atacarían y lo someterían. Entonces es importante que hayan guardianes. Un lugar donde no hayan trabajadores, ¿quién proveería de la leche, de la papa, del arroz, de las camas, ¿no? Se requiere que hayan trabajadores. De tal manera que si todo funciona bien, hay gobernantes idóneos que han nacido para gobernar porque tienen ese interés por el conocimiento, por la virtud. Si los trabajadores realmente realizan su trabajo bien y los guardianes también defienden de manera adecuada a la polis, definitivamente a la polis le va a ir bien. Ahora, es posible que en esta vida en sociedad hayan conflictos y Platón propone un principio rector. ¿Cuál sería? Sería que siempre debemos poner por encima el bienestar de la colectividad sobre el bienestar individual. Es la idea, ¿no? De que si hay algo que perjudica a la sociedad y se puede resolver, así le haga daño a un individuo, debemos tomar ese principio como lo que vamos a actuar. El ejemplo más fácil de poder detectar sería el siguiente, ¿no? De repente ustedes tienen una casa y de repente en esa casa se ha previsto ahora, en la modernidad, de que por ahí deba pasar una carretera, porque de repente es el lugar más idóneo para poder hacer la pista. Entonces tú puedes decir, en mi casa, yo acá tengo mis recuerdos, aquí en el patio he enterrado a mis perritos, no, no voy a venderla. Entonces te puedes cerrar, pero para la visión de Platón, el Estado te la puede quitar. ¿Por qué? Porque tu casa beneficiaría a las 5 personas que viven contigo, 5, 6, 10 personas que viven contigo. En cambio, una carretera va a beneficiar a todos los que se quieran desplazar. Entonces, no porque tú, a pesar que es tu casa, que es tu propiedad, quieras de alguna manera mantenerla, se va a quitar la posibilidad de que esa mayoría pueda tener ese encuentro. Entonces, ahí donde entra la idea de que es importante mantener primero el bienestar de la colectividad sobre el bienestar individual. Algo importante que también Platón nos hace reflexionar es que Platón critica los mitos y leyendas de la época. ¿Por qué? Porque obviamente en estos mitos y leyendas que aparecen los dioses griegos, estos dioses no eran virtuosos.
Habían dioses que mataban, habían dioses que violaban, habían dioses que engañaban. Entonces, ¿cómo alguien que de alguna manera es un dios puede tener esas acciones? Entonces él a mí pensaba que estas leyendas griegas lo que hacían era hacer ver a los dioses y por lo tanto este ser superior aspiracional como alguien lleno de antivirtudes, que no tenga virtudes. Entonces él hace un llamado y dice, no debemos promover estas leyendas porque obviamente no estamos promoviendo una vida virtuosa, ¿no? Porque alguien podría decir, si este dios viola, yo como ser humano también, ¿no? Si este dios roba, yo como ser humano también, ¿no? Y eso es justamente lo que quiere evitar Platón, ¿no? Al momento de expresar esas ideas. Y por último, como decíamos, hay dos Platones, ¿no? El Platón de la vejez, de la adultez, ya plantea otra cosa. Se da cuenta de que no es posible siempre que un filósofo sea el gobernante. No es tan posible, por muchas razones, ¿no? De repente porque no es hijo del rey, de repente porque el hijo del rey no quiere ser filósofo, de repente porque no tiene simpatía, ¿no? Por muchas razones. La cuestión es de que al tener en cuenta eso, lo que él plantea más bien es un gobierno que se base en las leyes, en instituciones para proteger a la comunidad de la tiranía. Es decir, no podemos hacer que un filósofo sea el rey, entonces, no podemos hacer que el hijo del rey quiera ser filósofo, entonces mejor es poner en el máxima cúspide de la obediencia a las leyes. Así de tal manera que hasta el gobernante tenga que hacerle caso a las leyes. Porque si no le hace caso a las leyes del gobernante, puede caer en lo que sería la tiranía y el abuso, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere evitar Platón. Una miradita y pasamos al siguiente filósofo. Ya saben que pueden preguntar en cualquier momento si hubiera alguna duda. Ahora pasamos entonces a Aristóteles. Aristóteles también es de la filosofía antigua, ¿no? También en él encontramos lo que sería la referencia a las polis, a la ciudad-estado. Entonces vamos a ver qué propone él, ¿ya? En primero, a él debemos esta famosa definición del hombre como un animal político y social. Obviamente lo que nos quiere decir en esta sociedad, en esta definición, es que el hombre saca máximo provecho a su humanidad cuando vive en colectivo. Es decir, que el hombre que vive solo, ¿no? Que se aleja del mundo, ¿no? No le va a sacar máximo provecho a su condición de ser humano. Para que el hombre se fortalezca, saque máximo provecho, tiene que vivir en sociedad, tiene que vivir en polis. Y esta vida en polis lo que debe tener, obviamente, que si yo renuncio a mi individualidad es porque la vida en polis me ofrece algo bueno, me ofrece algo que me tiene que atraer. Eso que te ofrece la polis, la vida social, el ser un animal político no solamente puede basarse en la seguridad es algo que debe estar ya definido de manera general, ¿no? O sea, si bien es cierto, te da seguridad, pero no es lo más importante, ¿no? Tampoco debe ser la protección de tus bienes, tampoco debe ser una situación solamente de decir, ah, ya yo soy parte de este Estado porque voy a evitar que alguien me robe, que voy a evitar que alguien me quite lo que es mío. Y tampoco puede ser solamente para satisfacer placeres. No, yo vivo en esta sociedad porque yo, aquí encuentro, palta y a mí me gusta la palta. No, yo voy a vivir en esta sociedad porque aquí de repente puedo, agarrar y puedo, disfrutar de tal deporte. No, no.
Aristóteles le exige a la polis que la polis sea capaz de brindar lo que sería una vida buena y superior para todos los miembros. Esto estaría asociado muy claramente a lo que sería el concepto de felicidad. La sociedad debe contribuir a que cada uno de sus individuos sea un hombre feliz. Debe acercarlos a la felicidad. Recuerden que para Aristóteles es muy importante la felicidad, ¿no? La eudemonía. Entonces, si un hombre, una sociedad no le procura acercarse a ese bien, a esa situación, no sería lo más adecuado para Aristóteles. ¿Ya? Ahora, en esta parte coincide también con el Platón de la adultez. Para él, el gobierno de los hombres, de las leyes, siempre es superior al gobierno de los hombres. Siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente un gobierno de los hombres para Aristóteles y para Platón caerían en tiranías. Cuando un solo hombre es el que decide por todo, es muy posible que ese hombre se vuelva un tirano, alguien que hace lo que quiere, que toma decisiones porque quiere y no se preocupa realmente por hacer las cosas bien. Ahora, viendo un poco la constitución de la sociedad, Aristóteles propone que el gobierno debe estar un poco teniendo como un sector predominante. Ese sector predominante sería la clase media. Esto coincide, ¿no? Con lo que veíamos cuando hablábamos de la ética. ¿Se acuerdan que hablábamos del justo medio? Y decíamos de que tanto el exceso como el defecto de algo era un vicio y el tema del justo medio era la virtud. Entonces, en este caso, lo que dice Aristóteles es de que en quienes debería recaer la mayor responsabilidad para poder elaborar lo que serían las leyes, lo que sería un poco el tema del gobierno, debería ser la clase media. Ellos serían los que deberían tener la mayor cantidad de participación, ¿no? Ya que no tienen en exceso, pero tampoco tienen en defecto, por lo tanto van a querer de alguna manera mantener lo que tienen, pero tampoco también van a aspirar a más. Entonces van a moverse en un terreno de prudencia, ¿no? Van a ser prudentes. De repente el pobre por dejar de ser pobre va a cometer ciertos abusos, de repente el rico va a querer tener más, en cambio la clase media se orientaría más bien a tener un cuidado de perder lo que tiene y a la vez también de tener una mejor posición, ¿no? Siempre a buscar algo mejor. Entonces, él propone que la clase media sea un poco la que orqueste, ¿no? Este desarrollo. Y por último, recuerden ustedes que también en esta época, y también Aristóteles es de esos hombres, que él cree que por naturaleza hay hombres que nacen para ser dominados y por naturaleza hay hombres que nacen para dominar. Por eso Aristóteles estaba de acuerdo con la esclavitud. Aristóteles consideraba que la esclavitud era algo natural. Si un hombre no tenía la posibilidad de poder satisfacer, perdón, controlar sus instintos, sus pasiones, tenía que ser dominado por alguien. Por eso los esclavos son posesiones e instrumentos que deben estar al servicio del amo, aquel que posee libertad, porque los esclavos tienen una inferioridad natural. Generalmente esto se puede asociar al extranjero, ¿no? Recuerden que los griegos se consideraban una especie de cultura muy racional, ¿no? Y veían en contraste lo que serían de repente los vikingos, ¿no? Que provenían de la zona nórdica, de Suecia, de Noruega, ¿no? Entonces, según esta visión de Aristóteles, estas personas eran personas que tenían muchas pasiones, eran muy agresivos, muy sanguinarios, cuando mataban a alguien lo desollaban, le quitaban los ojos, le arrancaban la lengua, entonces eran salvajes prácticamente, ¿no? Entonces, al no poder controlar esos instintos, era necesario que los esclavicen, ¿no? Entonces, Aristóteles proponía justamente de que la esclavitud es válida por eso, ¿no? Porque no se pueden gobernar a sí mismos, porque simplemente están siempre siendo dominados por sus propias pasiones. Entonces, debe haber alguien que los domine, el amo, ¿no? Y ese amo se va a encargar de controlar esas pasiones. Revisamos un poquito a Aristóteles para pasar al siguiente.
Ahora pasamos entonces a Maquiavelo. Maquiavelo ya no es parte de la filosofía antigua, ¿no? Ya estamos en la etapa medieval, ¿no? Ya estamos un poco, ya no existían tanto las polis como las conocíamos, sino existían principalmente lo que llamamos los reinos, ¿no? Los reinos de, ya donde hay un rey, donde hay alguien que de alguna manera tiene esa concepción, ¿no? De reinos. Ahora, también vamos a ver dos Maquiavelos, ¿no? Que de repente está centrado principalmente justamente en su practicidad, ¿no? Un Maquiavelo del Príncipe, es importante tener referencia de en qué obra sostiene algo, porque es posible de que lo que diga en una obra lo va a tener no en consideración en la siguiente. Y el otro Maquiavelo es de los discursos. En el caso de Platón era la República y las leyes, ¿no? El Príncipe es un libro bien chiquito, bien pequeño, no es largo, fácil de leer, que de alguna manera, como su nombre lo dice, busca, entre comillas, educar al futuro rey. En un reino ya se sabe quién va a ser el próximo rey. El próximo rey va a ser este, eh, el próximo rey, el hijo del rey. Entonces lo que pretende un poco es darle una serie de conocimientos que este futuro rey debe tener para hacer un adecuado reinado, para que su reinado sea eficaz. Porque lo que quiere Maquiavelo es la eficacia, ¿no? Que sea eficaz, que resulte lo que el rey requiere. Ahora, él hace un diagnóstico y se da cuenta de que los reinos tienen peligros. Peligro externo quiere decir que van a haber otros estados que quieren dominarlo. Van a haber otros estados vecinos que quieran dominarlo porque quieren sus recursos. Y si eso ocurre, este reino va a acabar, ¿no? Porque obviamente ya seríamos parte de de otro reino más grande. Entonces vamos a ser como una especie de colonia, no vamos a ser subordinados de ese reino. Entonces eso es un peligro para el reino, que hayan otros reinos que se estén expandiendo y quieran dominar este reino. Pero también hay otro peligro. Otro peligro es que internamente también hayan territorios que quieran liberarse. De repente todo el sur del Perú quiere dejar de ser el Perú. Y eso obviamente no le conviene a este reino porque lo que va a ocasionar es de que esos recursos ya no van a ser parte de este lugar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con dos cosas. Con que haya una intromisión externa al reino y nos termine quitando la autonomía, o que nuestro reino se empiece a querer separar para que de alguna manera tengamos cada vez un reino más pequeño. Entonces, Maquiavelo lo que dice es justamente de que cuando lo que tiene que salvaguardar es la seguridad, la justicia y el bien común. Y lo que es idóneo entonces para poder evitar, ¿no? Que haya una, un abuso, ¿no? De lo que podría ser un reino externo o una fragmentación de estos reinos, se debe concentrar todo el poder en un solo hombre. O sea, él sí creía, ¿no? En que un solo hombre debe ser el que mande, el que de alguna manera tome todas las decisiones. Por eso la importancia de que sea educado, ¿no? Por eso la importancia de que conozca bastante, porque él va a decidir. Entonces aparece un cambio de concepción, ¿no? En la virtud, ¿se acuerdan que hablábamos de la virtud en Platón? La virtud principalmente tenía que ver con el hecho de ser una persona que cumpla con ciertos valores. Por ejemplo, la honestidad. Pero para Maquiavelo, el gobernante puede dejar de ser honesto. Es más, tiene que dejar de ser honesto. ¿Por qué? Porque el gobernante siempre debe buscar un poco adaptarse a las circunstancias. Por ejemplo, ¿no? Si alguien le preguntaría, ¿no? ¿Es bueno que el gobernante mienta? No, pues eso no es virtuoso. La mentira no es una virtud. La honestidad es una virtud, por lo tanto, el gobernante siempre debe decir la verdad. Pero hay situaciones diferentes. Por ejemplo, en el Perú hace unas décadas hubo una toma de una embajada, ¿no? Unos terroristas entraron a una embajada y tomaron rehenes. Entonces, eran dos posibilidades, ¿no? Que haya una intromisión a ese lugar de manera militar o haya una búsqueda de una solución pacífica, negociada. Pero
el gobierno ya había tomado por decisión hacer una toma militar. Entonces, le preguntaban cada cierto tiempo, ¿no? ¿Ustedes han pensado en hacer una liberación militar? Decían que no, pero era mentira, ¿no? La verdad es que sí estaban haciendo un plan para entrar por el subsuelo y liberar lo que serían a los secuestrados. Entonces ahí el gobernante mintió, ¿no? Pero en la concepción que se tiene de la virtud de Maquiavelo, el fin en este caso era salvar a los secuestrados. Entonces la mentira, no, la mentira se justificaba, ¿no? Porque iba a permitir salvar a los secuestrados. Entonces, Maquiavelo tenía esa postura, ¿no? Que si es por mantener el poder o si es por preservar los fines del Estado, debemos tener en cuenta la adaptación. No hay una única conducta buena, sino que la conducta buena va a depender del resultado que yo quiero obtener. Entonces, le da un poder al gobernante de poder decidir, ¿no? Cuándo puede ser fuerte, cuándo puede ser amable, cuándo puede ser, cuándo puede amenazar, cuándo puede amar, cuándo puede vengarse. O sea, realmente ya no es tanto importante la prudencia, lo que más importante no sería la energía, la voluntad, la prudencia, la flexibilidad para actuar con audacia, ¿no? Con astucia o con crueldad, según la ocasión. Entonces, eso es lo que va a importar, ¿no? ¿Cuándo es que hay que tener en cuenta esos elementos para poder trabajar esos puntos, ¿ya? Sin embargo, ya en la segunda etapa, en sus discursos, Maquiavelo tiene una postura un poco eh, más limitante hacia el gobernante. Maquiavelo manifiesta que la mejor forma de gobierno no es la monarquía, sino la república. Ahora, esta república tiene ciertas características, ¿no? Maquiavelo le va a asignar tres características. Primero, tiene que tener en cuenta leyes que bloqueen la tiranía. Esta es una preocupación constante por lo que vemos, ¿no? O sea, cuando una persona tiene todo el poder, es muy posible que se convierta en un tirano. Por ejemplo, Calígula, ¿no? Calígula fue un gobernante que decidió nombrar de ministro a su caballo. Entonces nadie le podía decir que no, porque si alguien le decía, oye, Calígula está loco, lo mandaba a matar. Entonces, definitivamente, el hecho de que alguien tenga todo el poder puede generar mayores problemas y al ser un tirano puede hacer lo que quiera, puede decir, oye, esta persona no me gusta, que mátala. Entonces, eso es algo que se tiene que evitar y para que se evite eso, tienen que haber leyes que estén por encima de los gobernantes. Segundo, es muy importante promover que hayan instituciones, es decir, que, por ejemplo, un parlamento, ¿no? Un parlamento es un lugar donde hay representantes del país, donde tienen voz y voto. Entonces, no solamente un senado, una suerte de consejo, ¿no? Donde la gente tenga voz y voto. Es importante que voto. Voz para poder explicar lo que proponen y voto, obviamente, para poder, en base a la cantidad de votos que sería la mayoría, poder imponer lo que se quiere. Si solamente tuviera voz, no tendría sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre el rey va a hacer lo que quiere. Si solamente se votara, no tendría sentido porque no habría ningún tipo de educación. Se requiere voz y voto. Y tercero, este, toda república debe buscar que sus ciudadanos tengan virtudes. Pero no estamos hablando necesariamente de virtudes abstractas como la honestidad, como de repente habilidad, ¿no? Sino que las virtudes que propone Maquiavelo, al margen de las que ya hemos mencionado, es primero, que le permita participar en asuntos públicos. Es decir, que le permitan actuar según lo que pueda decirse el tema de los asuntos públicos. Es decir, que se preocupen por saber si les conviene tomar esta medida o esta otra, cómo afrontar una enfermedad, una epidemia, qué hacer de repente con algún tipo de recurso. Y segundo, la defensa militar. Antes, en el Perú, no hace mucho, no hace 50 años nomás, si tienen un papá o una abuelita de más de 50, antes a los jóvenes de 18 años los obligaban a ir a servir el servicio militar obligatorio, ¿no? Donde se enseñaban ciertas técnicas de militares, por si acaso en algún momento algún país
sumarse a ese contingente para defender la patria. Entonces, en esta época tan convulsa, también Maquiavelo proponía eso, ¿no? Que haya una suerte de educación en lo que es asuntos públicos y también en lo que sería el tema de defensa de la patria. Entonces, esa era la propuesta de Maquiavelo. Una miradita para pasar al siguiente. Miren, ¿no? Cómo Maquiavelo empieza a cambiar un poquito los conceptos. Pasamos a Hobbes. Miren, ¿no? Como también estamos haciendo una secuencia cronológica, ¿no? Y también como vemos, también la cronología un poco que nos va dando algunas luces, ¿no? De lo que hemos estudiado en otras disciplinas como la historia, como la literatura, ¿no? Con ciertos ejes centrales, ¿no? Entonces, ya con Hobbes, este, empieza un diagnóstico sobre el hombre, ¿no? Hobbes parte diciendo de que el hombre es por naturaleza, ese concepto de naturaleza distingue, ¿no? Lo que es cultural, lo que es aprendido y con lo que nacemos. Ya habíamos dicho, ¿no? Nacemos por naturaleza con un corazón. Entonces, de igual manera, para nuestro amigo Hobbes, el hombre por naturaleza es egoísta. O sea, no tiene una buena noción del hombre, ¿no? El ser humano es egoísta. El ser humano es rapaz. Le gusta engañar, ¿no? Y el ser humano es violento. O sea, esa es su naturaleza del hombre verdadera. Así nace, así es como es el ser humano en realidad. Entonces, cuando es rapaz, violento, egoísta, no se va a dejar guiar por la razón. El hombre no es alguien que de manera natural se deje guiar por la razón. No es alguien que sea muy racional en sus decisiones, sino que el hombre siempre va a ser ambicioso, siempre va a querer poder, siempre va a querer más. Entonces, lo llega a definir Hobbes al hombre como el lobo del hombre. Es decir, ¿no? El principal enemigo del hombre es el hombre. El que le puede hacer más daño a un hombre es el hombre. No es un animal, ¿no? Sino que el hombre mismo se va a enfrentar al otro hombre. Entonces, ¿no? Lo que propone Hobbes, entonces hay que ponerle límites a ese hombre, a ese ser humano. Hay que limitar sus acciones. Y ahí crea lo que sería el Leviatán, ¿no? Que es una especie de demonio, que es el Estado, que lo que va a pretender es, primero, garantizar la seguridad y la paz de los individuos. Pero para eso, el Estado debe tener una soberanía y un poder absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si de alguna manera el hombre eh, se enfrenta con lo que sería este otro hombre, debe decir, ¿no? Oye, pero si yo hago algo y le quito a este hombre su bicicleta, el Estado va a ser tan malo conmigo que me va a hacer mucho daño. Entonces mejor me abstengo de robarle su bicicleta. Oye, si yo me voy a pelear con este hombre y nos vamos a pegar, el Estado luego nos va a pegar a los dos. Así que yo mejor no nos peguemos. O sea, la idea es que el hombre le tenga miedo al Estado.
que el Estado sea una especie de demonio que lo ve todo y que de alguna manera si tú cometes algo en contra de la convivencia pacífica, el Estado tenga el poder absoluto de poderte hacer todo el daño que él crea conveniente. De tal manera que ese poder absoluto va a generar, ¿no? Que todos tengan miedo y con eso va a asegurar la seguridad y la paz, que es lo que quiere Hobbes, ¿no? Ahora, solamente un gobierno fuerte, un gobierno poderoso es el que puede hacer eso. Por eso lo que propone Hobbes es una monarquía absoluta, la concentración del poder en un solo hombre, en una sola responsabilidad, ¿no? De tal manera que este poder político centralizado sea capaz, sea eficiente y pueda huir del caos y del desorden. O sea, necesitamos un Estado fuerte, un Estado poderoso, que lo que haga es realmente hacer que todos tengamos miedo de hacer algo malo, algo prohibido, porque el Estado nos va a castigar. Entonces, para evitar eso es que el hombre va a evitar cualquier conducta negativa por miedo a ese Estado, a ese leviatán. Una miradita. Profesor, disculpe una pregunta. Dime. ¿La monarquía que propone Hobbes es igual a la monarquía de Maquiavelo? Bueno, recordemos de que en realidad estamos hablando de dos momentos históricos cercanos, pero no iguales, ¿no? Entonces hay ciertas adaptaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, en el caso de Hobbes, ya nos habla de una noción más de Estado. Entonces ya de alguna manera no estamos hablando de imperios grandes, como podría ser el Imperio Romano, ¿no? Sino estamos hablando de una conformación social que necesariamente le otorgue el poder absoluto a una persona. En el caso de Maquiavelo, todavía los reinos eran un poco más fragmentados en el sentido de que tenían diferentes formas de gobierno, ¿no? O sea, no es exactamente igual, pero el concepto que se repite es de que concentrar el poder en un solo hombre, concentrar el absoluto poder en una sola persona. Entonces, eso es lo que debemos de alguna manera tener en cuenta, ¿no? Ok, profesor, gracias. Ya. Ahora pasamos a John Locke. Miren, ¿no? Vamos igualito, ¿no? Seguimos aumentando en los años históricos. Ya estamos en 1632. Y lo primero que hace John Locke es decirnos que los seres humanos nos tenemos que organizar, ¿no? Y él propone que esta organización política se dé mediante un contrato social. Un contrato social que significa que todos nos pongamos de acuerdo en algo, ¿no? Un contrato es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo para algo. Yo te alquilo mi casa, entonces yo alquilo, acuerdo pagarte, tú acuerdas darme tu casa, ¿no? Yo de repente, compro un carro, tú pierdes la propiedad del carro, ahora es mío, y yo te doy un dinero a cambio de eso. Entonces, de igual manera, hay un contrato social en lo que pueden ser los seres humanos. De tal manera que
lo que vamos a tratar de hacer es que este contrato social eh, debe principalmente garantizar tres derechos. Y también miren cómo lo define, ¿eh? Tres derechos naturales. Es decir, que no se puede renunciar a ellos, sino que siempre van a ser lo que guíe la sociedad. ¿Cuáles son estos tres derechos naturales? La vida, la libertad y la propiedad privada. La vida, la libertad y la propiedad privada. ¿A qué nos referimos con la vida, la libertad y la propiedad privada? Obviamente la vida es que si uno es un gobierno, si uno es un estado, un estado fuerte, no debe peligrar la vida de las personas. Por ejemplo, en este caso, ahorita con lo que está pasando en el Perú, sobre todo con los señores de los microbuses, los conductores, este, el Estado no está cumpliendo su rol, ¿no? Porque no está asegurando la vida de las personas de su Estado. Entonces, de que si alguien quiere viajar, pueda viajar, que si alguien quiera comprarse un carro, se la pueda comprar, que uno viva donde quiera, es parte de la libertad, ¿no? Y el tercero sería la propiedad privada. Para John Locke, la propiedad privada es muy importante porque cuando uno quiere de alguna manera control de algo, se va a esforzar por ser más eficiente, decía John Locke, ¿no? John Locke cree, ¿no? De que el hecho de que si yo tengo una casa y puedo ahorrar para comprarme dos, yo voy a seguir ahorrando para comprarme dos. Entonces siempre voy a buscar hacerlo mejor, ¿no? Entonces, y luego también pensando de que si esas dos casas que yo tengo, si me muriera las perdería, ¿para qué voy a tener dos casas? Pero si yo esa dos casas la puedo heredar a mis hijos, entonces eso va a hacer que yo quiera tener más cosas para poder heredar, ¿no? Entonces el concepto de propiedad privada es muy importante, ¿no? El Estado no puede poseer un poder absoluto que ponga en peligro tales derechos, ¿no? En el sentido de que el Estado no puede agarrar y decir, ¿sabe qué? Tú tienes cinco casas, me quedo con una ya. Estaría yendo en contra de la propiedad privada. El Estado no podría decir, oye, ¿sabes qué? No me ha gustado que no saludes a la reina, te vamos a matar. Estaría en contra de la vida. No te dice, oye, ya tú has acabado la secundaria, tú mañana te pones a estudiar derecho, porque quiero un abogado. Estaría en contra de la libertad, ¿no? El Estado no puede hacer eso, el gobernante no puede hacer eso, ¿no? Por eso, para él, la forma más conveniente, porque no rompe del todo con la monarquía, sino que le pone algo encima. Ese algo encima es el parlamento, es el parlamento, ¿no? Es el parlamento. Este, encima del monarca está el parlamento. Miren, ¿no? O sea, si más o menos han visto, ¿no? Un poquito sobre Inglaterra, que es este país modelo, que de alguna manera también se inspiró un poco en John Locke. Ustedes han visto que en Inglaterra hay un rey, ¿no? Ahora, ¿no? Había una reina y un rey, ¿no? Pero ese rey es un poquito más decorativo, ¿no? En su momento no era tan decorativo, pero ahora es más decorativo. Pero el que gobierna realmente en Inglaterra es el primer ministro. Pero el primer ministro le tiene que hacer caso al parlamento. O sea, el parlamento está por encima del primer ministro. A John Locke no le interesa mucho, ¿no? Si de alguna manera tiene que ver con el tema de que haya un poder colectivo por encima del individuo. ¿Ya? Por eso es que nos habla de que este parlamento tiene que representar los intereses de la ciudadanía. Cuando hablamos de representar, también encontramos, bueno, por ejemplo, en el Perú, ¿no? El criterio de representación del Parlamento peruano es un criterio geográfico, ¿no? Hay parlamentarios por Tumbes, por Piura, por Ayacucho, por Arequipa, por Cusco. O sea, cada una de las regiones tiene unos representantes. Pero alguien podría decir, profesor, pero no necesariamente ahí están representadas las profesiones. O de repente en algún momento puede ser que todos los que ganen sean mujeres y no están representados los hombres. O de repente ganan todos hombres y no están representadas las mujeres. O de repente deberíamos representar también a las culturas. Debería haber un Ayaninca, debería haber un quechua, un aymara, un chipibo. Entonces, pero el concepto ya nos problematizaríamos más en cómo sería esa representación, ¿no? Pero el concepto es que en el Parlamento se debe representar a la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que ver con algo, ¿no? Con el hecho de tener propiedades. Lo que decíamos, ¿no? La propiedad es muy importante porque te da un sentido de pertenencia.
Si tú no tienes una propiedad, a ti no te va a importar lo que pase con ese lugar, porque tú simplemente te llevas las cosas. Hay un problema en el Perú, hay una crisis. Ah, ¿sabe qué? Me llevo mi plata a Chile. Pero si te llevas tu plata a Chile, acaba de quedarse gente sin trabajo. No me importa, pues. Mi plata me la llevo a Chile. Pero que no tengo propiedades. Pero si ya tengo propiedades, voy a decir, no, no puedo dejar que se caiga el Perú, porque también se cae mi propiedad, pues. Entonces tenemos que de alguna manera cuidar, ¿no? La propiedad. Entonces, hay que tener en cuenta eso para poder, asociar, ¿no? Que la ciudadanía tiene que ver con las propiedades. El Estado no debe entrometerse en las formas de vida de los individuos. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no puede decirnos qué hacer. Por ejemplo, no puede decirnos qué religión debemos tener. Yo elijo mi religión. No puede decirnos de repente qué religión tener. No puede decirnos de repente qué hacer en función de qué estudiar. Eso es libre. Yo decido qué estudio, yo decido dónde vivo, yo decido mi religión, yo decido qué como, yo decido a qué hora como. Esas cosas el Estado no se debe meter, ¿no? Pues los derechos y libertades se estarían completamente afectados. Si eso pasara, si se afectara los derechos de las personas, luego reconoce el derecho a la resistencia política. Es decir, puede haber una sublevación. Puede haber casos en los que el ser humano se rebele a la autoridad y es legítimo cuando se atenta contra estas cosas. Locke es considerado el padre del liberalismo político y de la democracia representativa. Una miradita loco. Ya, pasamos entonces a un siguiente filósofo. El siguiente es Rousseau. Miren, ¿no? Ya estamos entrando a la etapa de las revoluciones, ¿no? De las independencias de Estados Unidos, de Francia, ¿no? Y estos pensadores ya empiezan a darnos una idea, ¿no? De que se debe acabar con las monarquías, ¿no? La idea de los parlamentos, la idea de los gobernantes electos, ¿no? Empieza a haber un cambio en la concepción del poder político, ¿no? Que todavía hay gobernantes que son reyes, ¿no? Por ejemplo, el anterior mundial fue en Qatar, ¿no? Y en Qatar hay monarquía. Ahí el que gobierna Qatar es un rey.
Y así como ellos hay bastantes también, todavía hay colonias, ¿no? Por ejemplo, la Guyana Francesa, que queda encima de Brasil, la parte, este, al norte de Brasil, es territorio francés. Entonces ahí vemos claramente de que todavía hay colonias, todavía hay reyes, todavía hay una suerte de estructuras que pueden haber parecido de la etapa medieval, ¿no? Pero ya con Rousseau, la idea de lo que sería el tema de los estados, como los conocemos ahora, se va consolidando, ¿no? Ellos van dando las luces, ¿no? Porque como le digo, es construir algo en donde no lo había. O sea, el hecho de decir, oye, tienen que haber leyes, es donde no había leyes, ¿no? O sea, no había leyes. Es el hecho de decir, oye, vamos a crear una policía, donde no había policía, ¿no? Sino hay que buscar un grupo de personas que pongan el orden, ¿no? Entonces, todo eso es construido de manera cultural, ¿no? No es natural, ¿no? Entonces, acá ya Rousseau lo que va a hacer es contradecir a Hobbes. Mientras que Hobbes decía que el hombre es un ser malo por naturaleza, malo por naturaleza, lo que va a decir Rousseau es que el hombre es bueno. El ser humano es bueno frente a sus congéneres. Él dice, ¿no? El ser humano es un ser bueno. Más bien, la sociedad es la que lo corrompe. El ser humano quiere ayudar a su prójimo. El ser humano quiere que su prójimo le vaya bien. El ser humano es solidario. El ser humano apoya. Por eso es que para él sería fácil, sería mejor dicho, no fácil, sería un poco racional construir una organización política que se base en un contrato social, pero sin necesidad de tener que abusar ni someter, sino que podamos llegar a un acuerdo razonado. O sea, Rousseau pensaba de que si uno implantaba un leviatán como pedía Hobbes, lo que iba a ocurrir era de que el ciudadano se iba a sentir servil e indigno. Por lo tanto, esa situación iba a perjudicar al Estado. Iba a ser un ser temeroso, ¿no? Que más bien no se debería limitar, ¿no? Esa situación, sino que debería ser algo más consensuado, la búsqueda del diálogo, del consenso para buscar lo mejor. Y a eso le llama un contrato social. Ahora, para que ese contrato social funcione en el que busquemos acuerdos permanentes de lo que vamos a hacer, es muy importante que las leyes las elabore el pueblo. ¿Ya? Ahí tendríamos la idea del Congreso, ¿no? Las leyes no las elabora el tema del gobernante, sino la elabora el pueblo y sus representantes, ¿no? Que en este caso sería el Parlamento, ¿no? Entonces, el poder legislativo es necesario para que haya un Estado, como lo plantea Rousseau, tiene que haber un presidente, está bien, pero también tiene que haber un parlamento. Ahora, este principio fundamental lo que va a hacer es garantizar la libertad e igualdad, ¿ya? Tenemos que buscar garantizar la libertad e igualdad. Ahora, esta libertad e igualdad del Parlamento tiene que buscar la voluntad general y no debe basarse en intereses particulares. Para Rousseau, no importa si el poder ejecutivo está en un hombre. Es decir, a Rousseau le parecía, no le parecía importante si había un rey o no había un rey, o si era un gobernante cada 5 años. Lo que importaba era de que por encima de ese poder ejecutivo esté la voluntad general. Es decir, que puede haber un rey, pero si el parlamento está por encima del rey, que haya rey. Podría haber un primer ministro, pero si el parlamento está por encima del primer ministro, perfecto. Podría haber un gobernante, pero si el parlamento está por encima del gobernante, está bien. Pero el gobernante se cambia cada 5 años. Pero ese que entre también va a estar por debajo del parlamento. Entonces siempre tiene que haber el tema de este, un parlamento que esté por encima del gobernante. Ahora, y es importante también de que esta decisión de si hay un gobernante o muchos, la tome el pueblo, ¿no? El pueblo decidirá si quiere un gobernante o muchos. Ahora, Rousseau de manera más expresa rechaza la esclavitud. Para Rousseau no debe haber esclavos.
Así Aristóteles decía que por naturaleza eran esclavos. Para Rousseau, no, los hombres son libres por naturaleza. O sea, no hay ninguna razón, ninguna causa, nada que pueda sostener la esclavitud. Los hombres son libres por naturaleza. Ahora, para Rousseau, un Estado no se debe fundamentar solamente en la seguridad y el orden. La seguridad y el orden es algo muy básico como para decir, oye, el Estado sirve por seguridad y orden. Sería la propuesta de Hobbes, ¿no? Para Rousseau es más importante la participación ciudadana, el bienestar material y la educación cívica. Es decir, ¿no? Se debe garantizar que todos participen de las situaciones políticas, no solamente en elecciones, sino que puedan participar en asambleas, en foros, para que todos los ciudadanos sean parte de conocer la problemática, el plantear la solución y sobre todo ejecutar la solución, de tal manera que el hombre se vea involucrado en la solución de los problemas. Luego vendría lo que sería el bienestar material. Con respecto al bienestar material, nos tendríamos que tener en cuenta el tema de que todo Estado debe darle posibilidades de desarrollo económico a sus miembros. Si en un Estado no hay trabajo, si en un Estado no hay oportunidades, el Estado va a fracasar, ¿no? Se requiere el bienestar material. Y tercero, se requiere la educación cívica. Lo que decíamos, ¿no? Que el hombre sepa las ventajas de vivir en colectivo, sepa, conozca las ventajas de vivir en comunidad, de tal manera que sea un defensor de esa vida. Entonces, la educación cívica sería el tercer paso para poder consolidar, ¿no? Lo que sería un Estado adecuado. Revisamos un ratito Rousseau. Profe, disculpe, Sí, en Locke también dice contrato social. sí. ¿A qué se... O sea, la noción de contrato social ya estaba en el ambiente. Incluso el mismo Hobbes habla de alguna manera de ello. Pero la diferencia no es tan grande en el sentido de que lo importante es buscar un acuerdo. Ahora, en el caso de Locke, como él está muy preocupado por la vida, por la igualdad y por la propiedad privada, lo principal que debe contener ese contrato social es garantizar esos tres elementos: la vida, lo que sería el tema de la libertad y la propiedad privada. Con énfasis, sobre todo para nosotros que lo leemos desde ahora, en la propiedad privada, porque el concepto de propiedad privada es un concepto principalmente liberal, ¿no? Es decir, que creamos en el mercado y que el mercado te va a permitir acumular riqueza personal, ¿no? La otra opción es que el Estado maneje todo, el Estado te diga, "Mira, te asigne una casa, te asigne tu comida". Entonces, pero en el Estado liberal, uno en función de sus recursos va a querer acaparar más, va a querer tener más riqueza y de repente puede trabajar en dos lugares, puede comprarse cosas y alquilarlas, entonces esa riqueza es para él, ¿no? Entonces, ese es el énfasis en Locke, ¿no? Que haya esa posibilidad, porque el desarrollo de la sociedad se va a dar principalmente por la propiedad privada. En cambio, en el caso de Rousseau, es un poco más consciente de los derechos, ¿no?
empieza a hablar más de lo que sería la participación ciudadana, pero no niega, ¿no? El hecho de que tiene que haber una participación de todos y tampoco niega el bienestar material, ¿no? Pero no hace mucho énfasis en la propiedad privada. Enfatiza más bien el hecho de que todas las personas que forman parte de la sociedad, este, de un Estado que les permita, ¿no? Realmente sacar el máximo provecho en función principalmente de los derechos que pueda tener. Pero no es un concepto ajeno, ¿no? Por ejemplo, en este caso, definitivamente Rousseau ha tenido que tomar a Locke, ¿no? Y habrá tomado parte de su propuesta para él también proponer lo que entiende por por contrato social, ¿no? Y es más, ahora que veamos en un ratito Rawls, vamos a ver el neocontractualismo, es decir, un nuevo contrato social. Así que la idea de contrato social se mantiene, que es una idea de un acuerdo que no es un acuerdo firmado por todos, ¿no? No es que todos vayamos a ir a un escritorio con una hoja y firmar y decir, yo me comprometo a esto, sino que está implícito en el ambiente, ¿no? Si yo quiero formar parte, por ejemplo, ¿no? Si, ¿qué pasaría si de repente termina el mes y no me pagan? Significa que están incumpliendo el contrato social porque yo estoy trabajando a cambio de un ingreso. ¿Qué pasaría si tú ingresas a la universidad y te dirían, ¿sabes qué? No vas a ingresar, hemos quitado 5 vacantes y tú estás en esas 5 vacantes. No, no puedes hacerme eso porque obviamente yo cuando ingresé estas eran las reglas. Entonces todas esas reglas están así, no están ahí en el ambiente y si alguien las incumple no las puede cambiar de una manera arbitraria, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice, ¿no? De que en el caso de Rousseau lo que estamos haciendo es que como el hombre es bueno, el hombre lo que quiere es conseguir el máximo de desarrollo de todos. Entonces sus acciones van a ser muy solidarias, ¿no? No van a ser egoístas y vamos a buscar lo que sería el bienestar para todos. Entonces, la idea de contrato social ya se queda permanente hasta ahora, como vamos a ver en un ratito. Revisamos los últimos conceptos de Locke y pasamos a Rawls, de Rousseau, perdón. Profesor, ¿Sí? el primero que usó los términos de poder legislativo y poder ejecutivo es Rousseau, ¿o ya hubo antecedentes de eso? Hubo antecedente de eso, incluso cuando decíamos justamente de que debe haber alguien que haga las leyes, ya lo decíamos antes, ¿no? Entonces aquí en los anteriores también hablamos de que había de, de leyes, ¿no? Que, por ejemplo, de Locke decía que debe haber un parlamento, ¿no? Que debe ser el que debe legislar, ¿no? Incluso, ¿no? Si somos así un poquito abiertos, ya desde, te decíamos, ¿no? De que en el caso de Platón, diríamos de que son los sabios los que deben hacer las leyes, ¿no? Pero siempre está la idea de las leyes presentes, ¿no? En el caso de Aristóteles diríamos que la clase media, ¿no? Que la clase media es la que debe procurar un poco la legislación, ¿no? Entonces sí ha habido sí hay precedentes en el cual se proponga, ¿no? Que hayan, que se separe un poco de lo que sería el poder ejecutivo del legislativo, pero con Rousseau ya el establecimiento es más claro, ¿no? Él ya habla de 3 poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Para liberar la futura, lo que sería la idea de un monarca déspota, ¿no? En 3 grandes poderes. Entonces ya se empieza a separar de manera más clara, pero sí hay antecedentes. Y esa es la concepción del Estado moderno, ¿no? 3 poderes del Estado, ¿no? Este, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? El legislativo que tiene que tener representación del pueblo, por eso es que como decíamos, se eligen a partir de lo que serían regiones, en el caso del Perú, ¿no? En otros lugares, por ejemplo en Bolivia, sí incluye lo que sería la participación de comunidades, igual en Venezuela, ¿no? Sí incluyen lo que sería la participación de estamentos, como pueden ser profesionales. Entonces ya hay una complejidad mayor, ¿no? Entonces también ahí tiene que ver también el tema de qué relación cumple el gobernante en función de los electores. Por ejemplo, en el caso de Perú, el pueblo elige directamente al gobernante. Es decir, yo voto por el que va a ser presidente. Pero si ustedes han visto en Estados Unidos, no pasa eso, ¿no? En Estados Unidos las personas no votan por el presidente, no votan por el partido, votan por el Partido Republicano o el Partido Demócrata, y los que llegan al Congreso de esos partidos son los que votan por el presidente. Hay una democracia indirecta, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de entender lo que sería el tema del poder.
Y en Inglaterra, por ejemplo, los ciudadanos eligen al parlamento y el gobernante es uno de los parlamentarios. El gobernante es uno de los parlamentarios, ¿no? Es uno de los parlamentarios que se le delega el poder. Obviamente que ya cuando, como votan por partidos, ya se sabe de alguna manera quién va a ganar, ¿no? Porque obviamente ya en tal estado ganó el Partido Republicano, entonces tiene 10 senadores. En este estado ganó el Partido Republicano, tiene 20 más. O sea, van sumando, este ya ganó, ¿no? Entonces ya saben que va a ganar, ¿no? No es que se puedan ahí voltear, ¿no? Y decir, yo gané por aquí, pero luego voy a votar por el otro. Ha pasado unas veces, pero es muy, muy mínimo la situación, una, dos, tres personas nada más, ¿no? Pero se respeta generalmente lo que el partido de alguna manera dice, ¿no? Entonces ahí es donde viene el tema de que en ese caso es que los senadores eligen al presidente en función de los candidatos. En el otro caso es que el pueblo elige directamente al gobernante. Otro caso es que se elige el parlamento y dentro de los parlamentarios se elige al presidente. Y así hay sus propias consideraciones de cada país, ¿no? De cada país tiene sus propias consideraciones como modelos, ¿no? Pero la idea es que haya por encima de ellos el tema de un congreso, no un parlamento. Pasamos a John Rawls. Ya, miren, ¿no? Nos hemos dado un gran salto, ¿no? No es que no hayan habido filósofos políticos, pero como decíamos, algo novedoso en el tema del contrato social, acá estamos en 1750 en promedio, ¿no? Y aquí ya estamos en el año 2000. Pues han pasado ya una buena cantidad de años, pero vamos a ver que sigue apareciendo el concepto de contrato. A ver, primero, John Rawls nos propone de que la sociedad debe tener una virtud fundamental. La virtud fundamental que debe tener la sociedad es la justicia. O sea, una sociedad para que sea útil, para que realmente sirva a la ciudadanía, para que potencie a los seres humanos, para que saque el máximo provecho del hombre, tiene que tener como principal característica la justicia. Ahora, esta justicia no puede quedar solamente en lo que serían las palabras, no puede solamente tener en consideración el tema de que sea discursiva, sino que debe fundarse en una serie de principios normativos que estén en un contrato social. Vuelve a aparecer la idea de contrato social, ¿no? Y este contrato social debe tener principalmente principios normativos que den algo, que den legitimidad, por ser un acuerdo entre todos los individuos. ¿Qué quiere decir? A ver, John Rawls hace un diagnóstico y dice que de repente hay mucha gente que hace las cosas pero no sabe por qué las hace. Por ejemplo, no sabe de repente por qué es importante tener un nombre. Entonces John Rawls dice, eso ha pasado porque de repente hemos seguido viviendo la tradición, pero no hay una verdadera reflexión de por qué es importante lo que estamos haciendo como sociedad. ¿Por qué es importante la policía? ¿Por qué es importante que hayan cárceles? O sea, ¿por qué a un joven de 15 años no se le debe meter a la cárcel? ¿Por qué se le considera a alguien que no está posibilitado de hacer eso? ¿Por qué la mayoría de edad es a los 18 años? ¿Por qué no a los 21? ¿Por qué no a los 24? O sea, hay muchas acciones que se realizan que de alguna manera pueden estar más ligadas a la tradición o de repente en algún momento de la época en que se aprobó tal norma. Por ejemplo, eh,
en algunas legislaciones antiguas, se proponía de que cuando la mujer tenía, estaba en su estado de periodo, tenía una suerte de alteración de lo que podría ser su estado de ánimo. Y había ciertas conductas que podían minimizar, ¿no? Algún tipo de condena. Entonces, de repente, esas situaciones, que de alguna manera pueden, resultar analizables, la idea es que analicemos qué hay detrás de cada una de esas normas. Entonces, lo que propone John Rawls es el tema de firmar un nuevo contrato social. Ahora, hay un tema importante, ¿no? Y también nos puede pasar, y lo hablábamos cuando veíamos el tema de que después de la independencia, los conservadores querían mantener el poder. ¿Por qué? Porque pensaban en ellos, ¿no? Entonces, lo que dice John Rawls es de que ahora que constituyamos el nuevo contrato social, debe haber una serie de principios normativos que le otorguen legitimidad, es decir, que nadie dude de ellos, que todos digan, estoy de acuerdo. Esos principios tienen que ver con la siguiente manera, ¿no? John Rawls propone de que se dé un escenario hipotético de la posición original. O sea, que hoy día estemos con la mente en blanco y los seres humanos estén cubiertos de lo que sería un velo de la ignorancia que evite toda postura parcial. El concepto de John Rawls de contrato social es que el contrato social debe empezar con que todos los individuos se pongan un velo de la ignorancia. ¿Por qué un velo de la ignorancia? No es que promueva de que no sepamos, no conozcamos, sino que nos evite ser parcializados. Vamos a poner un ejemplo. De repente llega un presupuesto extra a la universidad y la universidad dice, ¿no? Vamos a aumentar 10 vacantes a la pre. ¿Qué va a decir el que está postulando a derecho? Para derecho. ¿Qué va a decir el que está postulando a medicina? Para medicina. ¿Qué va a decir el que está postulando a ingeniería civil? Para ingeniería. Entonces, cada uno va a decir que ese beneficio que se va a obtener sea según la conveniencia particular de cada uno. Entonces, eso es lo que ocurriría. De repente, en un distrito van a construir una piscina municipal. Yo voy a decir, profesor, en mi barrio. ¿Por qué? Porque yo quiero que esté cerca de mi casa, ¿no? El otro barrio va a decir, en mi barrio. Entonces, cada uno va a pensar en su conveniencia particular, ¿no? Vamos a aumentar el sueldo. A las enfermeras, por favor, ¿ah? No, a los profesores. Entonces, cada uno va a tirar para su lado. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque lo normal es que haya una posición parcializada en función de la interés que tenga cada individuo. Pero si yo, antes de decidir a quién le doy el aumento, planteo el ver en la ignorancia, va a pasar algo como lo siguiente, ¿no? Voy a establecer criterios que permitan saber quién va a recibir el próximo aumento, pero no de una manera caprichosa o parcial, sino de una manera coherente, que la razón entienda. Por ejemplo, ¿no? Vamos a aumentar el sueldo. Profesor, a las enfermeras les aumentaron el sueldo en el 2024. A los profesores les aumentaron el sueldo en el 2000. Entonces, tal vez sea lógico plantear de que se dé el aumento a los profesionales que no han recibido un aumento en el corto tiempo. Es un criterio, ¿no? No sabemos quién recibió el último aumento, pero vamos diciendo de que sería bueno que le aumentemos a alguien que tenga más tiempo sin recibir aumentos. Segundo, ¿no? Vamos a darle un aumento al profesional que está ganando menos. El sueldo actual sería el otro criterio. O sea, yo no sé a quién va a beneficiar, pero establezco primero los criterios para que racionalmente diga, oye, sí es lógico, ¿no? Si a este lugar le pusieron un parque hace un mes, este parque no va a ser también para este lugar, ¿no? Tendremos que hacerlo en otro lugar. Oye, si a estos profesores les subimos el sueldo hace un año, este segundo aumento tiene que ser para otras personas, ¿no? De repente, si esta profesión, queremos que sea una profesión que pueda ser la que vamos a elegir para que sea la que va a ser de repente la que tiene más postulantes, la que tiene el puntaje más competencia actualmente, pero la cuestión es
que no caigamos en la idea de que uno debe elegir en función del interés particular, sino que nos permita establecer como seres humanos libres y racionales una justicia y una legitimidad a lo que decidimos. Entonces, ese es el velo de la ignorancia, ¿no? Que realmente tengamos en consideración de que no caigamos en los privilegios ni en las particularidades, sino que veamos bien exactamente criterios establecidos para poder mejorar y poder tomar una decisión lo más justa posible. Ahora, este, en la teoría de la justicia, ya dijimos que la justicia es el principal valor para la sociedad que plantea Rawls. Se identifica una situación de acuerdo imparcial con aquella en la que todos están imparcialmente situados como iguales. Es la llamada posición original y en ella todos están situados igual por un hipotético velo de la ignorancia. Ese velo solicita que los individuos dejen a un lado el conocimiento de sus diferencias particulares, porque si yo sé que yo soy abogado, voy a querer que a los abogados los beneficien. Si yo sé que yo tengo un sueldo de 2.000, voy a decir que el sueldo mínimo sea de 2.500, porque me beneficia a mí, ¿no? Porque si yo sé que soy católico, voy a decir que en el colegio se enseñe sobre la religión católica. Si yo de repente considero algo, yo voy a querer que se hagan las cosas como yo quiero. Por eso ver la ignorancia evita que eso ocurra. Ahora, después de que se implante el velo de la ignorancia, los seres humanos plantearían los siguientes principios de justicia. O sea, ya no tenemos conocimiento de nuestra posición que nos pueda favorecer de manera particular, pero vamos a establecer dos principios. El primer principio es que ciertas libertades son básicas e iguales para todos. Todos tenemos un derecho a un nombre, un derecho a la vida, un derecho a la herencia. Esa es una libertad básica y todos lo debemos tener. Permiten que cada persona sea un agente libre y responsable que interviene en cooperación social. O sea, la libertad es importante, ¿no? Y todos tenemos una serie de libertades básicas. Pero en las sociedades no todos somos iguales. Entonces va a aparecer el principio de la diferencia. ¿Qué quiere decir el principio de la diferencia? El principio de la diferencia quiere decir que se debe legislar, se debe regular algo en función de las desigualdades sociales y económicas de tal manera que busquen resolverse. Es decir, ¿no? Se reconoce que en una sociedad no todos vamos a tener lo mismo. Hay personas que van a tener dos casas, hay personas que van a ganar 10.000 soles, hay personas que van a ganar 1.000 soles. Va a haber diferentes posibilidades. Ahora, cuando la desigualdad se produzca en la riqueza, en los ingresos y el poder social, se debe siempre procurar que las clases menos favorecidas tengan el mayor beneficio. Eso es lo que se debe procurar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente ustedes saben, ¿no? Pero existe lo que se llama el impuesto a la renta. Si una persona gana menos, digamos, ¿no? De 2.500 soles, no paga impuesto a la renta. Se gana su sueldo completito. Pero si gana 5.000 soles, ya tiene que darle al Estado el 7%. Por ganar más, pago un impuesto. Ahora, bueno, si fuera 5.000, al menos es el doble, ¿no? Pero si fuera de repente 2.500 y 2.510, por 10 soles más, te van a quitar más impuestos, te van a quitar el 7%, ¿no? Por eso a veces no siempre conviene ganar más, ¿no? Porque puede ser de que por ese extra tengas que pagar más impuestos. Entonces, y si gana alguien 20.000 al mes, ya no va a pagar el 7%, va a pagar más. Quiere decir que quienes ganan más deben pagar más impuesto a la renta. Eso es decir que vamos a ayudar a los que tienen menos recursos. Debemos buscar a los que tienen menos recursos para justamente darles cierto beneficio. A veces no se cumple, ¿no? Porque, por ejemplo,
Sabemos que lamentablemente en ciertos lugares de Lima no hay agua. Y lamentablemente esas personas que no tienen agua, cuando llega el agua en la camiones cisterna, pagan más por el agua que lo que pagas en un distrito. Pues ahí estaríamos incumpliendo, ¿no? Esta idea de beneficiar realmente a los que menos tienen. Ahora pensemos de repente en lo que es la gente por edades. También por edades sabemos de que los ancianos tienen mayores dificultades para poder conseguir riqueza que los jóvenes. Entonces hay una ley que dice que los ancianos no pagan impuesto predial, ¿no? Tienen una casa y no pagan el impuesto predial de esa casa. ¿Por qué? Porque al ser ancianos de repente ya no tienen la cantidad de recursos como para poder tener ese ingreso, ¿no? Y prefieren que no gasten en el impuesto predial. Entonces ahí nos damos cuenta de que en el impuesto predial estaría el tema de las desigualdades. Ahora, siempre pensando en los menos favorecidos. Las becas. Las becas deberían ser entonces para gente que no tiene recursos, porque de repente quien sí tiene recursos sí puede pagar esos estudios, pero quien no los tiene sí requiere esos ingresos para poder hacer. Entonces ahí encontraríamos el tema de favorecer con estas leyes a los que menos tienen. ¿Ya? Entonces ese sería el primer principio que debe normar las cosas después de esto neocontractualismo. Y el segundo principio es que las posiciones sociales, es decir, los cargos, los puestos, deben ser abiertas para que todos compitan en igualdad de oportunidades. El primero tiene que ver con la parte económica, ¿no? Ahora tiene que ver con la parte de los cargos y la participación en el Estado. Por ejemplo, ¿no? Mi tío se vuelve ministro y mi mamá le dice, hermano, contrata a mi hijo para que sea de tu ministerio. Eso estaría mal, ¿no? Porque tú estás accediendo al trabajo solamente por el hecho de ser sobrino del nuevo ministro. Y eso no debería pasar que todas las personas que tengan el requisito en común puedan participar de ese cargo. Está mal que haya algo que es el tema de la recomendación, ¿no? Sino que toda postulación a un cargo público debería ser en igualdad de oportunidades para todos. De tal manera que podamos realmente asegurar la justicia. La justicia es que si el ministerio requiere un asesor abogado, cualquier abogado del Perú pueda postular a ser asesor del abogado, porque él tiene, ¿no? Lo que serían las competencias que se requieren para ello. Entonces, ese sería el tema de John Rawls. Una miradita a John Rawls para luego pasar a ver los ejercicios. Denle una miradita también a todo a ver si hay una pregunta más que surja para poder atenderla.
Ya pasamos un poquito a ver los ejercicios. Un pasaje de las Confesiones nos dice que el contrato social es una parte de un proyecto más amplio, abandonado por Rousseau, un tratado de las instituciones políticas. Es cierto que el contrato es inseparable del conjunto de la obra de Rousseau, en particular del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, del cual es una prolongación. Se lo debe leer igualmente en paralelo con el Emilio, una obra también, ¿no? El contrato social es con seguridad uno de esos libros cuyo alcance es imposible medir exactamente dada su inmensa repercusión. Desde un punto de vista estrictamente práctico, es cierto que la revolución de 1789 debe el esencial de sus principios de organización política a Rousseau, cuya persona fue objeto de veneración por parte de revolucionarios. Se puede incluso decir que Rousseau inspira claramente la fase... Ay, ¿qué pasó? Perdón. Ya. La fase más popular de la revolución. Pero la influencia de esta obra no se detiene ahí. No cabe menor duda que el principio mismo de las instituciones democráticas republicanas de la Francia actual se inspiraron en Rousseau. Y a la inversa se ha cargado esta obra con todos los pecados del mundo, acusando a Rousseau de haber elaborado después de Platón y antes de Marx la teoría del totalitarismo. Es verdad que ciertas fórmulas del contrato social hacen temblar, pero en cualquier caso, ningún pensamiento político puede hallar el situarse en relación a Rousseau. Por eso decíamos, ¿no?, que estaba relacionado con lo que es la Revolución Francesa, ¿no? La alternativa E, ya que Rousseau sienta las bases, ¿no?, de lo que serían los principios republicanos. No es fácil precisar qué es lo que se entiende como filosofía de la política o filosofía política, ya que se posee una variedad de opiniones a este propósito, que el mejor camino a seguir no parece ser proponer una definición a priori convencional, sino una definición de la clase que hoy se llamaría ostensiva, porque ella será tomada del trabajo realizado por los historiadores del pensamiento político acerca del fenómeno político. Entonces, en este caso, lo que se propone es que hay que dar un concepto lo más acabado posible de filosofía política, para evitar confundirla, ¿no?, con otro tipo de conceptos. Sería la alternativa B. La pregunta 2 tiene que ver con Hobbes. En un estado de naturaleza, según Hobbes, el hombre no deja de ser racional, ya que tiene que observar unas leyes naturales de importancia vital, como buscar la paz por todos los medios posibles, saber renunciar a sus derechos de acuerdo con la norma de oro tradicional de no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, cumplir los pactos establecidos. Pero estas leyes resultarían imposibles de cumplir si no está de por medio la fuerza dominadora del Estado, que en su condición de autoridad obliga a mantener los acuerdos sociales. Entonces, ¿no?, nos habla de que en este caso sería el que acepta el contrato social es el súbdito y el que lo impone es el soberano. La alternativa D. Ética y política están estrechamente ligadas en Aristóteles. Este es más fácil, ¿no? Quien considera el Estado como una entidad natural que surge entre las personas para realizar una función natural. Entonces, ¿qué nos diría entonces? Que el fin ético, ¿no?, sería la principal parte de la visión política del Estado. La alternativa C. Las obras principales de Maquiavelo son El Príncipe y Discursos sobre la primera década de Tito Livio. En los textos, entre varios conceptos, nos encontramos con el concepto de virtud, el cual no es la virtud moral cristiana que busca una mayor equidad en la sociedad, sino la capacidad y habilidad del gobernante para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la fortuna y mantener el poder. Además, la virtud incluye la voluntad, la prudencia y la flexibilidad para actuar con audacia, astucia o crueldad cuando la ocasión lo requiera, con el objetivo de asegurar
los fines del Estado. En este caso sería la frase que ya le conocemos que se le atribuye a Maquiavelo, que es el fin justifica los medios, es lo que debe ostentar un gobernante, ¿no? Es decir, que las circunstancias obligan, ¿no?, al gobernante a tomar decisiones en función de lo que quiere conseguir, ¿no? Por eso la virtud tiene que ver con el hecho de la efectividad, ¿no? De mantener el poder y de conseguir lo que se ha propuesto el gobernante. Ante la afirmación de Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, se tiene a unos individuos sin Estado o sin sociedad constituida, porque ellos se hallan en un estado de guerra de todos contra todos. Esta es la situación en que se encontró Inglaterra durante la época de los Stuart, un periodo de intensos conflictos políticos y religiosos. Así es como cabría imaginar lo que sucedería si desaparecería el Estado en cualquier época determinada. ¿Qué se puede señalar? El hombre tiene derecho a todo, incluida la vida de los demás hombres. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿ahí por qué no podría ser la A? Mira, lo que nos dice es cómo sería una sociedad sin Estado. Y hemos dicho que una sociedad sin Estado caería en una especie de salvajismo, porque el hombre siempre va a querer hacer todo para satisfacer sus intereses y deseos. Para Hobbes, el hombre es el lobo del hombre porque no va a tener compasión de él, ni va a tenerle pena, sino simplemente que si quiere algo lo va a obtener. Entonces, lo que tendría que pasar sería más bien de que el hombre va a perder todo tipo de autoridad sobre él y va a poder hasta matar a otro hombre. Por eso dice que la alternativa es el hombre tiene derecho a todo, incluida la vida de los demás, ¿no? O sea, puede hacer lo que él quiera. Si un Estado, si no hubiera Estado, el hombre podría hacer lo que quiera con otros hombres. En cambio, en la alternativa dice el gobierno y los procesos políticos se dan de manera ofensiva. No es tanto la actitud del gobierno, sino la actitud de los seres humanos, ¿no? Por eso sería la alternativa E, ¿no? Que nos dice que el hombre sin Estado sería un ser cruel, ¿no? Un ser rapaz, ¿no? Un ser violento, ¿no? Entonces, si ustedes han visto la película de El planeta de los simios, en una de sus capítulos nos dice, ¿no? Simio no mata simio, ¿no? Que era una regla que ellos habían puesto, ¿no? Nunca un simio debe matar a otro simio, justamente porque se daban cuenta que los hombres sí cometían eso, y eso era lo que había llevado a la destrucción de la humanidad, ¿no? Que primero, justificando de alguna manera, empezaban a atentar entre hombres. Entonces ellos se pusieron como máxima que los simios no deben matar a los simios. Entonces, en cambio, si no hubiera estado, lo que pasaría es que todos los hombres abusarían de otros hombres. Ok, profe, Locke, gracias. Locke divide el poder del gobierno en tres ramas: el legislativo, el ejecutivo y el federativo. En este caso, mire, ¿no? En el caso de Locke, el judicial está dentro del ejecutivo, ¿no? Y el federativo es el poder de declarar la guerra, concertar la paz y establecer alianzas con otras comunidades. Mientras el gobierno siga siendo expresión de la voluntad libre de los miembros de la sociedad, la rebelión no está permitida porque es injusta. La insurrección contra un gobierno legal. ¿Cuál sería, no? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que en ciertos casos permitía lo que sería el tema de una resistencia política cuando el gobierno descuida sus obligaciones, ¿no? Que es justamente dar seguridad, dar paz, asegurar libertad y el tema de la propiedad privada, ¿no? Si el gobierno incumple con eso, la rebelión sería admitida. Rousseau presenta al hombre de la cultura como un producto de las continuas perversiones que se han adherido al hombre natural a través de la historia. Eso dice Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, ¿no? Ya que en esta clase de hombres se percibe la bondad originaria del sentimiento y la relación directa con la naturaleza. De ahí que en la teoría del contrato social se señala un modelo normativo para reorganizar la vida social respetando la libertad natural con la supresión de toda maldad acumulada por la cultura artificiosa y por la desigualdad humana. Según lo leído, ¿qué pasaría con Rousseau? El hombre social es una gran alienación en relación al hombre natural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que eh, la sociedad ha cambiado al hombre. El hombre social, que es producto justamente de algo artificial, ha cambiado la naturaleza del hombre de ser bueno. Entonces, ya lo que ocurre con el hombre actualmente es su maldad, pero no por naturaleza, sino porque ha sido aprendida, ¿no?
en base a la cultura y a la sociedad. Y la 8, el neocontractualismo de Rawls ocupa un lugar central en la filosofía política a partir del pacto social que debe establecerse antes de empezar el juego político para reordenar una sociedad en base a la libertad y la justicia. Tal corriente política se apoya en las tradiciones contractualistas liberales y democráticas de Locke, Rousseau y Kant. En las tradiciones se argumenta que los principios más razonables de la justicia son los que cualquier persona admitiría desde una posición imparcial. Es ley gracias a la libre aceptación de las personas. O sea, ¿te acuerdan que decíamos de que con Rawls lo importante es que la razón entienda que uno debe renunciar a las parcialidades y más bien debe dejarse guiar de manera libre para aceptar que esta situación es la que va a exponer de mejor manera lo justo, ¿no? Entonces, lo que nos pide es de que tengamos en cuenta el tema de aceptar esta situación, porque va a ser lo más racional y va a tener legitimidad, sería la palabra. ¿Ya? Ya, joven, entonces ahí nos quedaríamos. Ya la siguiente semana solamente estaría pendiente el tema de Filosofía Política 2 y con eso ya cerramos las disciplinas. Cuídense hasta la otra semana.